Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución dedicada a proteger a aquellas familias rurales que están atrapadas en medio de una enfermedad terrible, catastrófica, como se le señala al cáncer. Gente sin recursos, limitadísimo o escasísimo o ninguno. Y entonces enfrentar tan costosos tratamientos es una labor casi imposible y es una casi también abandonarse a la muerte. Hay que apoyar este tipo de instituciones que dirigen sus servicios a esa gente muy humilde y muy pobre de esas comunidades vecinas de Villa González. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que está dedicada a formar jóvenes que están en alto riesgo, que pueden ser víctimas de la delincuencia, y formarlo como adultos útiles al país. También es una tarea muy difícil, complicada y costosa, y hay que apoyar a los salesianos que regentan esa institución. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, uno realmente ya está tan acostumbrado a ver grandes desastres. La naturaleza cobrando sus deudas y sus ataques, sus agresiones que le hacen los humanos. Y nadie puede negar que el clima es difícil de controlar. No es fácil controlar el clima. La naturaleza es la mano de Dios. Y a Dios no es verdad que ningún ser humano lo va a narigonear y lo va a llevar y lo va
qué sé yo, a sentar ahí o a embosar. Eso no es verdad. Entonces uno sabe que esas fuerzas se desatan a veces y crean muchísimos problemas. Uno de ellos son las lluvias, las inundaciones o las sequías. Y ayer yo hablaba de eso, de las sequías, las lluvias que afectan entonces regiones productoras enormes de alimentos básicos para la alimentación del mundo. Y señalábamos cultivos como maíz, el arroz y el trigo, que son los 3 granos básicos de la alimentación del mundo. Entonces, cuando suceden hechos de este tipo, no hay duda que se crean problemas muy serios a los suministros de alimentos, en este caso de los alimentos o de los servicios. Vimos unas inundaciones que están ocurriendo en Estados Unidos, en el estado de Texas. Texas es un estado grande, muy grande, tan grande como Francia en territorio, eso es enorme. Y uno que, yo no voy a decir que conocía Texas en profundidad, pero uno caminaba por esas áreas portuarias de Galveston, Houston, esa zona por ahí, que pertenecen, imagínense, son ciudades enormes y pertenecen al estado de Texas. Pero en Texas han ocurrido unas inundaciones que he visto ahí 25 muertos, decenas de desaparecidos, 23 niñas que estaban en un campamento de verano, fueron arrastradas y se han desaparecido. Miles de propiedades dañadas y son unas inundaciones enormes. El río Guadalupe, ríos que se han desbordado y han creado una situación caótica y catastrófica en ese estado de los Estados Unidos. Pero Texas es uno de los estados más productivos también y más grande de los Estados Unidos, pero más productivo. Y ahí se produce, y hay que ver la cantidad de silos, de granos que bajan a esos muelles, señores. Esos muelles de Houston, en Galveston y creo que en Lake Charles. Lake Charles, Galveston y también ya llegando a Mississippi, en Mobile, en Alabama también, en muelles, todos esos muelles del Golfo. Y eso es un estado enorme y rico, muy productivo de los Estados Unidos. Uno de los estados más productivos de los Estados Unidos. Entonces es una pena ver ese tipo de catástrofes que son tan frecuentes. Y como que en esos países grandes las cosas también son en grandes, porque ese otra. China, eso ocurre muchísimos problemas de inundaciones, a veces se levantan unos ventarrones de polvo y de arena y crean problemas gravísimos en esas ciudades enormes de China. Pero Estados Unidos, esos tornados en la parte sur también hacen muchísimo daño. Es decir, son situaciones que se presentan y uno lo lamenta mucho porque nosotros también tenemos experiencia de esas riadas y lo tiene Colombia y Venezuela y Brasil y todos esos países de Sudamérica, de grandes ríos también, eso es terrible. En Estados Unidos esos ríos, ese Mississippi es un brazo de mar y cuando eso se desborda, señores, San Luis, todos esos estados por ahí, eso es inundado. Lamentamos muchísimo todas esas pérdidas de vida, principalmente ahí en el estado de Texas, que viven muchos latinos y viven muchos dominicanos y de todo, porque es un estado muy grande, muy lamentable. Bueno, en esta semana yo vi una nota en el periódico, en la semana pasada, vi una nota que publicó el periódico El Nacional. Y el Nacional titulaba que ya la deuda, esa deuda dominicana, es una deuda sumamente peligrosa. Yo no sé cómo es que estos gobiernos, que están pensando que mañana, qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Siempre yo he hablado de ese asunto de la deuda, porque vengo de una escuela, esa escuela de Balaguer, fue una escuela de dirección política aquí que todo el mundo sabe,
que Balaguer fue un enemigo jurado del préstamo fácil, de ese préstamo extranjero. ¿Por qué? Bueno, porque Balaguer también venía de una escuela que respetó la bóveda extranjera. ¿Por qué? Por las humillaciones a que éramos sometidos nosotros en el siglo XIX, por la mala gestión de presidentes o dirigentes políticos que eran políticos muy irresponsables y por querer estar en el poder aceptaban prácticamente el desfalco del país con préstamos muy ventajosos, leoninos, cobraban altísimas comisiones porque era un país mala paga y no tenía capacidad de pago. Entonces todo el que toma préstamos venían las amenazas y las humillaciones de esas potencias de Europa para la época. Humillaban a estos países de América Latina por su mala administración. Entonces, aquí Trujillo puso una escuela también de no abusar de la bóveda externa. Por eso Balaguer copió de ahí. Pero Trujillo vio lo que pasó a principios de siglo, joven, pero vio los efectos de esas cosas, tal vez un adolescente, pero sabía y oía a los mayores las dificultades que tuvo el gobierno de Heró y las dificultades que tenían los gobiernos anteriores y posteriores a Buenaventura Báez, que fue un irresponsable enorme para dañar el crédito del país. El sábado, el amigo José del Castillo, que es un excelente escritor, precisamente hizo un artículo en el periódico Diario Libre que él escribe ahí los sábados, precisamente sobre las cañoneras benevolentes, decía, y las deudas, la deuda externa en República Dominicana. Y todo el mundo sabe aquí, o no todo el mundo, mucha gente sabe. Primero que hay muchísimos dominicanos que son conscientes de eso, de lo que pasó con esos gobiernos endeudadores del siglo XIX y del XX, y de principios del XX. Y aquí nosotros hemos señalado con muchísima frecuencia una obra de don César Herrera, de Harmon a Trujillo. Ese libro, hemos dicho nosotros, es bueno que lo lean los políticos dominicanos de hoy, pero no, parece que no le interesa leerlo, porque los últimos gobiernos, los últimos 24 o 25 años de gobierno en este país, o más, los últimos 30 años de gobierno en este país, el gobierno lo han ejercido presidentes endeudadores. Léase, después de Balaguer, todos los presidentes que han estado en el poder son endeudadores, pero endeudadores in extremis, en extremo. Y parece que no han leído, digo yo, parece que no han leído esa obra de Harmon a Trujillo que recoge todas las peripecias, todas las humillaciones, todos los problemas que pasó República Dominicana hasta que llegó un hombre que no era economista, pero era un hombre serio, que se llamó Moncácer, llegó al poder. Entonces, en 1905, Moncácer le dijo, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, mire, hay que negociar las aduanas con los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos van a poner un receptor de aduana para recaudar y darle al gobierno lo que le toque. Y lo otro es para pagar la deuda que ya ha comprometido este país por tantos años. Eso fue una humillación para el país, que tuvieran que poner las aduanas en manos extranjeras. Pero fue una decisión responsable de un gobernante que, aunque no era economista, pero era un hombre serio y guapo, que era Moncácer. Pero además, Moncácer estaba acompañado ahí, en ese gobierno, de hombres de verdad. Federico
Velázquez y Hernández era el ministro de Hacienda. Y el ministro de Relaciones Exteriores era don Emiliano Tejera. Y ahí no había duda con hombres de esa calidad, que hoy no existen. Muy pocos. Existen, muy pocos. Entonces esa gente eran los que tomaban decisiones y Moncáceres, como era presidente, pero no era especialista en los temas, respetaba lo que esa gente decidiera. Esa gente decidieron firmar con los Estados Unidos un acuerdo que se llamó el acuerdo del modus vivendi, es decir, tenemos que aceptar esta realidad. La receptoría de aduana norteamericana va a controlar el pago de deuda a los acreedores de República Dominicana y el resto para que el gobierno también trabaje. Se fueron disciplinando las finanzas de tal forma que el país llegó a tener ahorros, ya el gobierno. Pero eso molestaba. ¿Por qué molestaba? Porque al inicio del gobierno de Moncáceres, lo trae don César Herrera ahí en su libro, Dejamos a Trujillo, la deuda se redujo a más de un 50% con los acreedores del gobierno americano, que la mayoría eran unos expoliadores. Y me llamó la atención que el señor Velázquez y Hernández, en 1906, que lo cita el amigo José del Castillo en ese excelente trabajo, como sabe José, que es un excelente escritor y un investigador. Y dijo él que en ese informe que él hizo, criticó a ese grupo de políticos voraces, corruptos, gente que hacían negocios con empresarios extranjeros y criollos, que prestaban $10 y sacaban $1,000, decía él, oigan bien, prestaban $10 al Estado y sacaban $1,000 de beneficio de todas esas triquiñuelas y de todas esas corruptelas que hacían con los presidentes de ese momento, principalmente con Ulises Heró. Ahora, esa gente se vio afectado con esa decisión de reducir la deuda a un 50% y hubo gente que como dicen, se incomodaron de mala manera y familiares del propio Mon, amigos de Moncáceres y observadores del momento, llegaron a la conclusión que y de políticos ambiciosos que vieron los efectos de aquellas políticas beneficiosas para el país, pero le afectaban esas aduanas por las que muchísimos guerrilleros y caciques se levantaban en armas a destruir un país, un gobierno, quitarlo del medio porque al cacique fulano de tal le interesaba la aduana de Puerto Plata o la aduana de Sancho, o la aduana de Montecristi o la aduana de Santo Domingo, y así era el estilo de lucha de esos corruptos ligados con prestamistas corruptos. Entonces, eso trajo mucho disgusto. Y se dice que hasta la muerte de Moncáceres fue origen probablemente de esas maquinaciones de aquellos que se vieron afectados precisamente por decisiones de ese político responsable y serio que fue Ramón Cáceres, presidente de la República Dominicana. Entonces, para sostener aquellas guerras civiles que le favorecían, oigan cómo es lo mismo que hacen en Haití con las bandas. Los propios empresarios haitianos financian las bandas para mantener esa zozobra y ganar más dinero. Oigan cómo es que se estila. Eso sucede en Haití, hace 100 años que pasaba aquí, o más de 100 años que pasaba en este país. Oigan cómo es que hemos vivido nosotros a merced de todas esta manga de vividores que ha tenido la historia de la República Dominicana. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Que hablar de eso. Yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que seguir haciendo énfasis en que esa deuda nos va a traer muchos problemas mañana. Y aquí ya vimos lo que pasó en Puerto Rico, siendo Puerto Rico una colonia de Norteamérica. Léase, cuasi un estado. Es un estado libre asociado, pero cuasi un estado funciona de Norteamérica. Y hay que ver las dificultades económicas por las que ha pasado Puerto Rico, que allí es en dólar que se trabaja. Entonces, nosotros, digan si nosotros tenemos la garantía con una economía que todo el mundo sabe que depende de agentes extranjeros, inversionistas extranjeros, remesas vienen del extranjero, turistas que vienen del extranjero, exportaciones que hacemos al extranjero y las zonas francas que producen también bienes para el extranjero. Entonces, los países que están expuestos, como estos países pequeños nuestros, con economías expuestas de ese tipo, cualquier situación anómala en el mundo, uno sabe que se reflejan para acá. Entonces, una deuda manejable no es ya el nivel de deuda que tenemos. El ministro de Hacienda respondió a que se había dicho que la deuda mayo, decía él aquí en la publicación que hizo el viernes, en carta dirigida a Bolívar Díaz Gómez, el director del Nacional, el señor José Manuel Vicente, que es el ministro de Hacienda, pero miren la diferencia con aquel ministro de Hacienda, Federico Velázquez Hernández, porque ese es el problema de estos tiempos. Aquellos hombres que fueron hombres disciplinados y que disciplinaban a los presidentes y que el propio presidente le hacía caso, porque Moncáceres le hacía caso a Federico Hernández, sabiendo que era Velázquez, sabiendo que era un hombre serio, y que ahí no había temores con ese caballero o con don Emiliano Tejera como ministro de Relaciones Exteriores, que tenían mucha influencia en esos asuntos de deuda. Entonces, el ministro de Hacienda ahora, ¿qué poder tiene sobre los presidentes? Nada. Pero repito, Moncáceres oía a esa gente
Entonces, ¿quién puede aconsejar al presidente Abinader? Parece que nadie le puede aconsejar, como le pasaba a Danilo Medina o a Leonel Fernández, Hipólito Mejía, porque después de Balaguer son los endeudadores, grandes endeudadores, que hoy tenemos una deuda de más de 73 o 74 mil millones de dólares. Y he dicho yo 1000 veces aquí, Balaguer no usó 2.000 de esos, 2.000 dólares de esos 74 no lo usó Balaguer. Y miren la obra inconmensurable, formidable y extraordinaria que dejó la obra física. Y no solamente física, sino institucional y social que dejó Balaguer en este país. Sin deuda, con muy pocas deudas. Casi eran unas deudas obligadas que había que hacer. Pero esa deuda soberana no había nada de eso. Balaguer no entendía eso de bonos. ¿Por qué? Porque Balaguer sabía lo que le pasó con Buenaventura Báez, con Ulises Heró, lo que pasó con todos esos gobiernos que fueron tan inestables y de estas guerras civiles, lo que dice el señor Velázquez Hernández, para financiar guerras civiles, derrocar gobiernos, y los prestamistas extranjeros y criollos lavándose, llenando los bolsillos de riqueza. Hoy, los saqueadores de todos esos bienes públicos también andan alrededor de los presidentes de ahora, buscando bonos y ganando con los bonos. Lo mismo que hacían muchos antes, cuando era ese festival carnavalesco en que cayó el país en forma demencial con esa deuda. Y dice el señor Vicente, confesando que, bueno, lo que él dice que hay. El Ministerio de Hacienda, el saldo de la deuda del sector público no financiero al cierre de diciembre de 2024 fue de 57.587 millones de dólares. Mientras que al cierre de mayo de 2025, eso fue refutando a lo que le habían publicado, de que la deuda había sido mayor. Dice que fue en el 2025 ascendió a 61.164 millones. Es decir, el incremento neto en dicho periodo ha sido de 3.577 millones. Es decir, eso es poco. Oye, usted sabe lo que un país que lleve un ritmo de deuda así puede salir libre de daños. Yo no lo creo. Dice el señor Vicente aquí que el Congreso Nacional en la Ley 8024 sobre el presupuesto general del Estado en 2025, que en dicha ley, en su artículo 16, autoriza un monto máximo de fuentes financieras de 350.990.4 millones para el ejercicio fiscal en curso. En consecuencia, el aumento observado es parte del proceso normal y planificado de ejecución del financiamiento autorizado conforme al presupuesto aprobado. Como si eso fuera, bueno, a mí me aprobaron eso, yo lo sometí a ese Congreso, un Congreso tan complicado. Ese Congreso no es sumiso, es insumiso, ese Congreso insumiso y no embosado. Y sometimos esa carga de deuda financiera, de financiamiento, porque entendemos que los legisladores son conscientes y pensaron y han estudiado la situación técnica del país, del gobierno, y ahí no hay peligro en seguir. Como si fuera ese el Congreso, pero es un Congreso que es la antítesis de lo que yo estoy diciendo. Es un Congreso sumiso, que no lee. Ellos mismos confiesan que no leen. A mí, como dominicano, ya yo voy de pasada, como se dice, pero nuestros nietos y los bisnietos que vengan serán quienes tendrán que ir enfrentando situaciones tan graves con este país, porque no es verdad que vamos a salir libre de daños.
No es verdad que nos vamos a librar de eso, porque que esa deuda va a seguir creciendo. Y no es verdad que la riqueza nacional va a alcanzar para todo eso, o vendrán aquellas decisiones tipo la del 2010, la del siglo XIX y principio del XX, decisiones dolorosas y humillantes, o también el país tener que ceder sus lomas, su cordillera central y comenzar a explotar las minas para pagar. Y luego asumir las desgracias ambientales que dejan esas extracciones mineras. Así es que has vivido este país, lamentablemente. Pero los saqueadores andan ahí, están alrededor de los presidentes. ¿O usted cree que de esas deudas que hace el gobierno que tiene ahora mismo el presidente Abinader, no hay gente que se beneficia de esas ventas de bonos y todo eso, y bancos que se benefician de ellos? Esos son los saqueadores a lo que se refiere el informe de 1906 de don Federico Velázquez y Hernández, un hombre serísimo, muy serio de verdad, de este país. Renunció siendo vicepresidente de la República en el gobierno de Horacio Vázquez, 24-30, pero él fue vicepresidente 24-28. Pero como el régimen alegó en forma bellaca, alegó que el presidente Vázquez fue elegido con la Constitución de 1908 y no con la del 16 o la del 22 que se había modificado. Entonces, ¿qué hicieron? Aquella era permitía 6 años, en tiempo de Moncácer, permitía 6 años a los presidentes. Entonces, los seguidores de Vázquez convencieron a Vázquez de que, presidente, a usted no lo eligieron por 4, a usted lo eligieron por 6, porque usted lo eligieron conforme a la Constitución del 1908. ¿Y qué trajo eso? El golpe del 30 de mayo, del 30 de 1930, el 23 de febrero. Pero no es el golpe nada más, sino esa noche, como dijo el licenciado Pelegrín Castillo y Agramonte, este país va a llorar lágrimas de sangre, porque es una noche larga y oscura la que le viene al país. Y eso fueron 30 años, señores, de dictadura, producto de esas ambiciones, de esos saqueadores, porque la política está llena de vivos, lamentablemente. Así que ha vivido la República Dominicana de todos los tiempos. Pero hay que decirlo con responsabilidad. La República de todos los tiempos. Bueno, entonces, vamos a ver. Decía yo ayer, o el viernes mejor dicho, no sé lo que pasa con ciertas instituciones públicas. Turismo es una institución que todo el mundo sabe que un ministro de turismo se ha dedicado a la promoción del país, a la promoción turística de sus playas, sus recursos naturales, toda la riqueza gastronómica, la cultura dominicana y atraer turistas y vender el país, como se dice. Pero las obras las obras públicas son ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas o los tiempos en que se usaba la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, etcétera, etcétera, o contratistas que se contrataban, valga la redundancia, se contrataban por el Estado y lo hacían su trabajo, y eso todo el mundo sabe lo que es la infraestructura turística de este país, se hizo así. Pero ahora vemos que el Ministerio de Turismo está haciendo obras como si fuera obras públicas. Y obra pública que tiene que ejercer aquí es su papel de Ministerio de Obras Públicas, de Infraestructura, de Comunicaciones, o lo que sea. Pero no es posible que el turismo esté haciendo calles y carreteras y malecones y cosas. ¿Y dónde es que está obra pública? Igualmente el FEDA, eso es otro organismo, que eso era un fondo especial para darle seguimiento al Pidagro. Y hoy eso anda haciendo competencia con el Ministerio de Agricultura y con el Banco Agrícola y con muchísimas de las instituciones del Estado.
Pero yo no entiendo quién es que dirige esto. ¿O es que cada quien hace lo que le da la gana aquí? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, con el caso haitiano, que es un tema que difícilmente podamos, como se dice, desprendernos de él, porque es uno de los problemas serios que va a enfrentar también este país, que ya está enfrentando, mejor dicho. Pero súmese a la deuda, súmese que también nos estemos haitianizando, y que además tengamos autoridades que andan, como se dice, como sin ton ni son, a tientas. Y cuando los gobiernos andan a tientas, hemos dicho que no hay firmeza. Y por eso vemos esas decisiones que acabo de señalar. Turismo, el FEDA, cada quien hace como labores en forma independiente, como si no leyeran cuáles son sus funciones. Bien. Con el caso de Haití y los esfuerzos verbales y palabreros que yo llamo, que estamos haciendo con Haití, porque cada día se refuerza la frontera y cada día vienen más haitianos y haitianas. Se han ocultado en las maternidades, pero están ahí todavía, no salen. Y hemos dicho al observatorio que ponga ojo en la salida masificada de haitianos, supuestamente repatriados por la Dirección General de Migración. Yo, lo digo con toda franqueza, tengo mis lecturas pesimistas de todo este proceso. He dicho, yo por donde pasan 200,000 personas repatriadas, usted ve lo polvoriento, la tierra, óigame, es una especie de Atila. Por donde pasaba Atila y su caballo, no crecía la hierba. Por donde pasan 200,000 haitianos que usted ha deportado de República Dominicana a ese secarral que es Haití, polvoriento en todos esos caminos. Usted ve, se levanta la polvareda, yo no la veo, nadie la ve, más
Aquí se hacen las repatriaciones en forma secreta, porque ni siquiera hay video para firmar. Una cosa es un país que un policía se quita una gorra, un kepi, o soba una pistola, una cosa de una vez salen todas las redes, filmado. Cualquier militar o policía que haga algún gesto o cualquier persona, vamos a decir funcionario público, no, un alcalde pedáneo, la pedanía más profunda de este país. Y ese alcalde pedáneo se está limpiando un hoyo de la nariz con un dedo y eso sale en las redes sociales. Pero no hemos visto todavía el primer video de la salida masiva, 30, 40, 50 mil haitianos todos los meses, pero no se ven. Por eso yo digo ya, lo veo con resignado pesimismo, veo estas cosas. Por eso, esas conversaciones de Rusia y esperando una respuesta de Rusia y China, ya yo tengo yo he dicho cuál es mi solución. La única forma es poniéndole presión con las embajadas. República Dominicana retira sus embajadas de China y Moscú y ustedes hagan lo mismo. A mí no me interesa tener relaciones diplomáticas con países que se comporten enemigos de la República Dominicana cuando asumen papeles geopolíticos para necear a Estados Unidos. Entonces no quieren que haya una solución que todo el mundo sabe, que en Haití la única solución es que entren ahí 10 o 15 mil fuerzas, soldados bien equipados y con el respaldo de los Estados Unidos ahí, y no hay un bandolero que quede ahí parado, se van, porque Haití siempre fue un país de bandoleros y Estados Unidos lo disciplinó. En 20 años lo disciplinó, es verdad. Pero en ese tiempo no habían caminos, no había nada, entonces no había helicópteros. Tal vez en Estados Unidos no habían helicópteros, ahora no, ahora con la capacidad militar y la logística que tiene Estados Unidos, esa banda no duran 2 días resistiendo ahí. Todo el mundo lo sabe eso. Que se tienen que ir de ahí o mueren o perecen y nadie se va a querer morir así o se suicidan ahí. Pero eso es lo que yo pienso que va a pasar en Haití, ahí no hay forma. Y si siguen creyendo que Rusia y China y Rusia, fue como decía Winston Churchill, que yo he citado tantas veces aquí, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Eso es Rusia según Winston Churchill, que era un sabio. Y vemos nosotros en este continuo ruego que tienen los ucranianos, señores, que eso es una pena, ver a Ucrania, un país que se ha desangrado 3 años peleando una guerra con un enemigo, un adversario, que ya ha sido derrotado, porque cuando usted tiene el segundo ejército del mundo, como decía yo el viernes aquí, el segundo ejército del mundo necesita de 30.000 soldados de Corea y 10.000 más que habían llegado, que la mayoría lo exterminaron allí en la guerra, porque es una picadora de carne. Y así es que pelea Rusia sus guerras. Aquella lucha contra Alemania era así, eran oleadas, y los alemanes, el frío fue que los mató, y la poca logística que le llegaba. Pero esas ametralladoras alemanas, óigame, eso era matando rusos, porque eso eran como rolas que caían. Pero era mucha gente y avasallaron y el frío acabó y bueno, los alemanes se fueron a pique ahí. Entonces, es una pena ver aquí el caso de Ucrania, que mantuvo Estados Unidos su lucha, la mantuvo asistiéndole con una ayuda militar profunda, importante, utilísima, de ultimísima generación, y entonces le dio pelea a Rusia, que lo ha mantenido frenado, e incluso en una oportunidad lo echó bien lejos, como dice a su soldadesca, y sigue resistiendo sobre los apoyos que le ha dado la Unión Europea. Pero, señores, eso es una pena ver a Ucrania haciendo eso, como dije, esos ruegos
ruegos y señalándole también la gratitud que ha tenido Estados Unidos, de que principalmente el presidente anterior, Biden, que le autorizó a que le entregaran muchísimo avituallamiento militar. Pero el presidente Trump, que persigue que Ucrania se rinda porque él tiene su compromiso con Rusia. Mira, termina eso ya, a Rusia, a Putin. Pero no es que pare la guerra, no es que la gane. Esto es así, ¿no? Entonces esos ruegos y la pobre Ucrania ante ese altar trumpiano no parece que no van a dar resultados. Estados Unidos y el presidente Trump han decidido cerrar, frenar la ayuda. Y es una pena porque es un país, repito, como Ucrania, que se ha sacrificado tanto, tanta gente que ha muerto, jóvenes y de todo, su economía afectada, las ciudades destruidas, bueno, y la población desamparada y desubicada y salida de allí en una estampida al principio de la guerra, y todo aquello ha sido un caos. Pero vamos a esperar, porque ese caso yo no sé si el presidente Donald Trump podrá resistir esas dificultades que le llegan cuando usted engaña a un pueblo. Ese pueblo le odia a usted. Hay que tener cuidado. Decía Maquiavelo. Yo me acuerdo leyendo a Maquiavelo, uno sabe todas las cosas. Es verdad, no hay cosa que a un pueblo más le duela que lo engañe. Si un pueblo se siente engañado, termina odiándote. Eso es Maquiavelo. Claude Lefort. Maquiavelo, lectura de lo político. Creo que así que llama ese libro excelente, de ese pensador de izquierda, francés, hombre de izquierda, fue comunista. Pero de ese comunismo europeo, una gente que nunca iba a usted a ver un comunista de estos europeos pidiendo que ahorcaran a nadie, que mataran a nadie, tipo Stalin y ese grupo de genocidas que ha tenido esa Rusia desde los tiempos de todos los tiempos, porque ahí nunca ha habido democracia en Rusia, nunca ese país ha tenido democracia. ¿Qué usted va a esperar de él? Nada bueno. Como decía Churchill, repito, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Oigan qué expresión tan sentenciosa de ese genio de la política que fue Sir Winston Churchill. Bueno, señores, por la cantidad de políticos aspirantes a ser presidente de la República, principalmente en el PRM, el PLD tiene algunos aspirantes también, que no, también algunos no han dicho, pero se le ve ya estimulado por amigos unos y por su récord de haber servido al país durante 20 años o más, y se sienten ya con la, diríamos, con la capacidad de hombre de Estado. Ya tienen sus personalidades, encajan en esas personalidades, repito, excepcionales y eficaces para emprender todo un proceso de reconstrucción nacional. Y había que ver a Balaguer en el 66. Ay, Dios mío. Oiga, usted luchar con aquella debilidad, con aquel esqueleto que era el Estado Nacional, aunque tenía sus fortalezas, porque tenía todavía, vamos a decir, esa infraestructura trujillista, principalmente productiva, el brazo productivo, todavía tenía cierta fortaleza. Pero sabía uno todo el vandalismo que había pasado del 61 al 66 con los bienes públicos. Todo el mundo sabe, porque aquí hay gente que piensa que Balaguer, en el gobierno de Balaguer fue que se comenzó a depredar los bienes públicos. Eso lo comenzaron a depredar desde que mataron al Perínclito.
Desde que Fello el de San Cristóbal le dieron el último balazo y lo mató, si fue, como se dice, don Antonio de la Maza Vázquez, cuando le dijo a Antonio Inver, remátelo, tocayo, que ya este guaraguao no mata más pollo, no come más pollo. Una expresión histórica. O sea que todos valentísimos dominicanos terminaron de ejecutar a ese caballero que merecía todos los plomazos que podían ser disparados por esos héroes. Entonces, hay que ver todo lo que pasó aquí entre militares y políticos oportunistas y saqueadores que tomaron esos bienes públicos y fueron sacando ventaja de ahí. Y hay muchas empresas privadas aquí que salieron de esos bienes públicos también, y muchas riquezas, se puede decir también. Entonces, eso fue lo que se tomó aquí en el 66. Pero ese hombre que llegó ahí era un hombre de Estado, un hombre que encajaba en esa excepcionalidad eficaz de poder emprender un proceso de recuperación nacional que tuviera una vocación de progreso. Y Balaguer la tenía. Incluso de poder debatir temas globales, Balaguer la tenía. Esos son los hombres para la recuperación. Ahora vemos este grupo de aspirantes que yo voy a ser sincero, lo he dicho muchas veces, pocos son los que califican. Se ven como flores de un día. Yo no sé si es que le falta fuelle, si es que el cargo público le limita, principalmente a los del PRM, pero alguien tiene que salir a combatir, incluso a señalar los errores de su propio gobierno y las acciones malas que han hecho otros y denunciarlas y decir que van a ser corregidas, porque yo recuerdo aquel discurso del doctor Salvador Jorge Blanco, en paz descanse. Era un discurso crítico contra su propio partido, su propio gobierno. Igualmente lo tuvo Jacobo Magluta, que era dañino. Yo no sé si era dañino, pero eran reales, tenían que decir la verdad. Y si las cosas no estaban bien, hágala quien la haga, hay que denunciarla y decirla, no callarlas. Entonces yo creo que lo del PRM se va a quedar en flores de un día. No voy a decir que no hagan un buen papel como candidato, uno de los que escojan allí, porque la maquinaria del poder del Estado le brinda esa facilidad de poder promover a cualquier, porque lo vimos con Danilo Medina promoviendo a un candidato refractario. Incluso tuvo la osadía, Danilo Medina, cargado de ese veneno en su pecho y escupiendo ese veneno contra su compañero Leonel Fernández. Y entendió que con cualquier mojigato que él pusiera allí, el poder de él vencía a Leonel Fernández. Y lo iba a sacar de circulación y ganaban las elecciones con quien fuere. Y hay que ver todo lo que pasó del 20 al 24. Hoy el PRD disminuido casi a su mínima expresión. ¿Producto de qué? De esa mala observación, de esa mala decisión, de ese peor desempeño para un candidato que no tenía ni siquiera las más mínimas condiciones para mantener un debate político realmente no sano, sino claro, eficaz y que fuera creíble. Todo un invento que terminó en un esplendoroso fracaso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.